En el viaje de la fe, a menudo nos encontramos en una encrucijada donde debemos preguntarnos, ¿realmente estamos poniendo a Dios en el centro de nuestras vidas o estamos permitiendo que las preocupaciones y los problemas ocupen demasiado espacio en nuestros pensamientos? Es fácil caer en la trampa de hablar más de nuestras dificultades que de las promesas divinas, creyendo que somos fuertes en la fe. Pero al examinar el contenido de nuestros pensamientos diarios, podemos darnos cuenta de que, en realidad, nuestras circunstancias están dictando nuestra vida más que Dios. Este pequeño detalle es, en realidad, la raíz silenciosa de la ansiedad, la desesperanza, el agotamiento emocional y la falta de dirección que muchos creyentes experimentan hoy. Pero, ¿y si te dijera que cambiar este enfoque no solo es posible, sino que es el primer paso para vivir una vida espiritual sólida, madura, con paz interior y verdadera confianza en el Señor? Hoy puedes aprender a poner tu mirada en lo eterno, en lugar de lo temporal, en el carácter inmutable de Dios, en lugar de las circunstancias cambiantes, en sus promesas, en lugar de tus problemas. Este cambio no es solo un ejercicio de pensamiento positivo, sino una transformación espiritual profunda que impactará cada área de tu vida, espiritual, emocional, familiar, personal, económica y mental. Hoy hablaremos de un tema vital: cómo enfocarte en Dios y no en tus problemas. Este mensaje puede sacudirte, confrontarte y también liberarte de ataduras que quizás llevas por años sin darte cuenta. Una mente anclada en los problemas es una mente débil, inestable, fácilmente manipulable por el enemigo. Pero una mente enfocada en Dios es fuerte, firme, resiliente y capaz de atravesar cualquier tormenta con la certeza de que el Dios que la sostiene es mayor que cualquier circunstancia. Permíteme llevarte a una historia bíblica que ilustra esta verdad de manera magistral. Era un momento crítico en la historia de Israel. Los ejércitos enemigos rodeaban la ciudad. El pueblo estaba aterrorizado y el rey buscaba desesperadamente una respuesta. En medio de esa crisis, un hombre de Dios se levantó, pero no para mirar las tropas enemigas, sino para buscar el rostro de aquel que controla los cielos y la tierra. Este hombre oró, buscó dirección divina y declaró: no sabemos qué hacer, pero a ti volvemos nuestros ojos. ¿Sabes quién era? El rey Josafat. En 2 de Crónicas 20 encontramos esta historia poderosa. Josafat entendió un principio que muchos hoy han olvidado. La clave para superar las batallas no es enfocarte en el tamaño del problema, sino en la grandeza de Dios. Cuando tus ojos están puestos en Él, tus problemas se encogen a la medida correcta. Y cuando tu enfoque cambia, tu fe se fortalece, tu paz se restaura y tus decisiones se alinean con el reino. ¿No es eso lo que anhelas hoy? Vivir con una mente que no es arrastrada por la corriente de malas noticias, ni por el temor al futuro, ni por las presiones diarias. Una mente que no vive alimentándose del qué pasará, sino de qué ha prometido Dios. Porque quien vive así no solo sobrevive, vive en victoria, incluso en medio de pruebas. Por eso, antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que YouTube te avise cuando subamos más mensajes como este, y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: hoy decido enfocarme por completo en Dios y no en mis problemas. Hazlo como un compromiso personal, como una decisión que marca un antes y un después. Además, te invito a darle me gusta a este video y compartirlo con 3 personas que sabes que hoy están luchando con sus pensamientos, atrapadas en la preocupación, en el estrés, en el miedo. Tú no sabes el impacto que este mensaje puede tener en sus vidas. Te soy honesto, eso nos ayuda enormemente a seguir creando contenido como este, que toca y restaura vidas. Así que quédate conmigo, porque a lo largo de este mensaje te revelaré verdades profundas que nunca habías escuchado, y al final te compartiré la mejor parte y más importante de esta poderosa enseñanza. Imagina por un momento a Pedro, ese discípulo apasionado e impulsivo que tantas veces actuaba antes de pensar. Un día ve a Jesús caminando sobre las aguas en medio de una tormenta y en un acto de fe extraordinario le dice: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Jesús le dice: ven.
Y Pedro, en un momento de enfoque total en el Señor, sale de la barca y comienza a caminar sobre el agua. Está haciendo lo imposible, no por su habilidad, sino porque su mirada está fija en Jesús. Pero el relato de Mateo 14:30 nos muestra un giro. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Qué cambió? El viento ya estaba allí, las olas no eran nuevas, la tormenta no había desaparecido. Lo que cambió fue el enfoque de Pedro. Mientras miraba a Jesús, caminaba en victoria. En el momento en que se enfocó en las circunstancias, comenzó a hundirse. Este principio es eterno. Donde fijas tu mirada, determinas si caminas o te hundes. Y esto no es solo una lección para Pedro, es para ti, para mí, para todo creyente que hoy enfrenta tormentas. La mayoría de nosotros no es derrotado por la magnitud real de los problemas, sino por la percepción que tenemos de ellos. Cuando el problema se vuelve el centro de tu enfoque, inevitablemente tu fe se debilita, tu ánimo se hunde y tu visión se nubla. Por eso Pablo escribió en 2 de Corintios 4:18, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Aquí está la clave, tu enfoque determina tu fortaleza. El que se enfoca en lo visible, en lo temporal, en lo cambiante, vivirá esclavo de la ansiedad y la preocupación. Pero el que entrena su mirada en lo eterno, en el carácter de Dios, en sus promesas, vivirá con una paz que sobrepasa todo entendimiento. Ahora bien, ¿cómo se traduce esto en la vida práctica? Porque no se trata de negar los problemas ni de fingir que todo está bien. Se trata de entrenar tu mente para que, aún en medio de los problemas, tu enfoque permanezca en Dios. Y eso se logra con una disciplina espiritual consciente. Cada mañana cuando despiertas, tu mente tiene una tendencia natural a enfocarse en lo urgente, en lo pendiente, en lo que te preocupa. Si no tomas control desde temprano, ese enfoque marcará tu día. Por eso, la primera batalla se gana en los primeros minutos al levantarte. Decide conscientemente llenar tu mente con la palabra, con oración, con adoración. No permitas que lo primero que llene tu alma sea el noticiero, las redes sociales o los pendientes, porque lo que alimenta tu enfoque desde temprano influirá en tu fortaleza durante el día. La filosofía estoica enseña algo similar. El alma se tiñe del color de sus pensamientos, y tú decides con qué pensamientos tiñes tu alma. Si todo el día rumias tus problemas, tu alma se cargará de temor, de inseguridad, de desesperanza. Pero si entrenas tu mente en las promesas de Dios, tu alma se fortalece, tu fe se activa, tu visión se eleva. Muchos cristianos hoy viven emocionalmente drenados, no por la gravedad de sus problemas, sino por la falta de enfoque en Dios. Se han acostumbrado a hablar más de sus cargas que de las promesas. Se relacionan desde la queja más que desde la gratitud. Y todo eso no hace más que profundizar su sensación de derrota. Porque la boca siempre habla de lo que llena el corazón. Y el corazón se llena de aquello en lo que la mente se enfoca. Por eso, cambiar el enfoque no es solo un acto mental, es una transformación espiritual que debe reflejarse en tu lenguaje, en tus hábitos, en tus conversaciones diarias. Pregúntate hoy, ¿de qué hablas más? ¿Qué palabras llenan tu boca? ¿Qué ocupa tus pensamientos en los momentos de silencio? Allí descubrirás si realmente estás enfocándote en Dios o en tus problemas. El apóstol Pablo, que enfrentó cárceles, naufragios, persecuciones, escribió: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Esto no es un consejo opcional, es una estrategia de supervivencia espiritual. Si Pablo no hubiera disciplinado su mente a enfocarse en estas cosas, se habría quebrado en medio de sus pruebas. Porque nadie puede caminar en fe mientras su mente está saturada de temor y negatividad. Tú
Tú no puedes controlar todas las circunstancias externas, pero sí puedes decidir en qué enfocas tu mente, y esa decisión es tu mayor arma, porque cuando eliges ver a Dios en medio del caos, su paz te cubre. Cuando eliges declarar sus promesas por encima de las malas noticias, su fuerza te sostiene. Cuando eliges magnificar su poder en lugar de tus problemas, la fe se activa y el temor se desvanece. Hoy, quiero que comiences a practicar este cambio de enfoque de manera intencional. Cuando enfrentes una situación difícil, detente y pregúntate, ¿qué estoy viendo? ¿El tamaño del problema o el poder de Dios? Cuando sientas que la ansiedad te invade, respira y declara, Señor, mis ojos están en ti, no en lo que me rodea. Cuando el enemigo susurre mentiras, responde con la verdad de la palabra. Cuando otros hablen de temor, tú habla de fe. Este entrenamiento no sucede de la noche a la mañana, es un proceso diario. Pero cuanto más lo practiques, más natural se volverá, hasta que llegue un punto donde, como Pedro en el momento en que salió de la barca, tu mirada esté tan fija en Jesús, que las olas ya no te distraigan, que las tormentas ya no te definan, que las malas noticias no te controlen. Porque el creyente que vive con la mirada fija en Dios es invencible en su espíritu, estable en su mente y un refugio de paz para los que le rodean. Uno de los errores más comunes entre los creyentes es pensar que cambiar el enfoque es simplemente un acto de voluntad momentáneo, como si bastara con decir, voy a pensar en Dios, y mágicamente los problemas dejarán de ocupar espacio en la mente. Pero la realidad es más profunda. El cambio de enfoque es el fruto de una mente renovada. Y la renovación de la mente es un proceso continuo, una disciplina espiritual que transforma no solo lo que piensas, sino cómo piensas. No se trata solo de qué contenido pones en tu mente, sino de cambiar el marco mental desde el cual interpretas la vida. Romanos 12:2 nos da el fundamento. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Pablo no está hablando aquí de un cambio superficial, está hablando de una metamorfosis profunda, de un proceso interno que reestructura tu forma de ver el mundo, las circunstancias y a ti mismo. Si tu mente no es renovada, aunque quieras enfocarte en Dios, tu estructura mental te llevará una y otra vez a enfocarte en lo negativo, en lo temporal, en lo que te asusta. Y aquí es donde muchos fallan. Intentan enfocarse en Dios con una mente programada para el temor, el control, la queja y la comparación. Intentan vivir en paz mientras su mente está saturada de pensamientos tóxicos, de información dañina, de patrones de pensamiento que han sido cultivados por años. Y así, la lucha se vuelve constante y desgastante, porque están intentando plantar un enfoque correcto en un terreno mental que no ha sido renovado. La renovación de la mente es el proceso por el cual el Espíritu Santo, a través de la palabra y la comunión diaria, va desprogramando los patrones antiguos y sembrando nuevas estructuras de pensamiento basadas en la verdad de Dios. Y eso requiere compromiso, requiere intencionalidad, requiere un rechazo consciente a seguir alimentando la mente con lo que no edifica. Cada día estás alimentando tu mente de alguna manera, y lo que consumes en tu mente determina tu enfoque. Si pasas horas consumiendo noticias negativas, conversaciones llenas de temor, comparaciones en redes sociales, entretenimiento que refuerza el desánimo, no puedes esperar que tu enfoque en Dios sea fuerte. Es imposible, no porque Dios no tenga poder, sino porque tú estás saboteando tu propia capacidad de mantener la mirada en Él. Por eso, la renovación de la mente es un llamado radical, es un cambio en tus hábitos, en tus rutinas, en tus prioridades. Es decidir filtrar lo que permites que entre en tu mente, no como acto legalista, sino como acto de amor propio y de reverencia a Dios. Porque si tu mente es el campo de batalla, entonces debes cuidarla como el soldado cuida su armamento. No puedes permitir que el enemigo siembre libremente en el lugar donde se forja tu enfoque y tu fe. Aquí es donde la filosofía estoica nos da también una lección importante. Marco Aurelio escribió: la felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos.
Y aunque nosotros como creyentes no buscamos la felicidad como fin último, la verdad es que nuestra estabilidad espiritual depende directamente de la calidad de nuestros pensamientos. Y esa calidad se forja a través de la renovación diaria, no de un evento esporádico, sino de un compromiso continuo. ¿Cómo se ve esto en la práctica? Primero, con un consumo selectivo de información. En este viaje de fe, es esencial entender que para liberarnos de la carga de nuestros problemas, necesitamos depender completamente de Dios. La verdadera libertad no se encuentra en la ausencia de problemas, sino en la presencia constante de Dios en nuestras vidas. Al confiar plenamente en Él, nos liberamos de la duda, del temor al futuro y abrimos nuestros corazones a las nuevas bendiciones y propósitos que Dios tiene preparados para nosotros. Quédate conmigo, porque al depositar nuestra confianza en Dios, no solo encontraremos paz y seguridad, sino que también seremos testigos de su fidelidad y amor inagotable. Verás cómo Dios transforma tus preocupaciones en oportunidades y tus miedos en fe. Prepárate para descubrir lo nuevo que Dios tiene para ti, porque su plan es siempre perfecto y lleno de esperanza. ¿Has sentido que todo a tu alrededor se derrumba y que no hay salida? Cuando las fuerzas te fallan y el futuro parece incierto, es natural preguntarse, ¿cómo puedo seguir confiando en Dios en medio de tanto dolor? En momentos así, la palabra nos da una respuesta clara. En Salmos 46:1 leemos, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Esta verdad no es solo un consuelo, es la clave para sostenerse cuando todo parece perdido. Hoy profundizaremos en cómo puedes aferrarte a esa promesa, incluso en los días más oscuros. Te mostraremos cómo fortalecer tu fe cuando las circunstancias gritan lo contrario, cómo identificar la presencia de Dios en medio del caos y cómo aprender a descansar en su fidelidad. Porque aunque el panorama sea incierto, el carácter de Dios permanece inquebrantable. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Cuando parece que todo en tu vida se ha venido abajo, cuando las puertas se cierran, los planes se deshacen y el futuro se vuelve una niebla espesa donde no puedes dar un solo paso sin temor, lo primero que suele desvanecerse es la confianza. No solo la confianza en los demás, sino incluso la confianza en Dios. Te preguntas si realmente está allí, si no ha olvidado tu nombre, si su silencio es señal de abandono. Pero es justamente en esos momentos, cuando todo se ve perdido, que Dios está más presente de lo que imaginas, sosteniendo con manos invisibles los hilos de tu historia. La Biblia no oculta el dolor ni disimula las temporadas oscuras. En realidad, nos muestra una y otra vez que el sufrimiento forma parte del camino divino, no como un castigo, sino como una invitación a confiar a otro nivel. En el Salmo 46:1 leemos una declaración que puede parecer sencilla, pero que contiene una promesa para los días más oscuros. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Ese pronto auxilio no siempre se manifiesta como lo esperamos. No siempre se traduce en soluciones inmediatas o finales felices a corto plazo. A veces, ese auxilio toma la forma de una paz inexplicable en medio del caos, o de una palabra precisa que llega justo cuando estamos por rendirnos. Dios no promete una vida sin tormentas, pero sí promete estar en medio de cada una, guiando con firmeza y amor, incluso cuando nuestros ojos no lo pueden ver. La historia de Pablo en Hechos 27 es un ejemplo profundo de cómo Dios sostiene incluso cuando todo parece desmoronarse. Pablo se encontraba en un barco rumbo a Roma como prisionero. En medio del viaje, una tormenta feroz azotó la embarcación. Los marineros con experiencia y habilidad hicieron todo lo posible por salvar la nave. Tiraron la carga al mar, reforzaron el barco, ayunaron, oraron, y aún así nada parecía funcionar. El capítulo dice que no aparecieron ni el sol ni las estrellas por muchos días.
y se nos venía encima una tempestad tan grande que ya habíamos perdido toda esperanza de salvarnos. En ese punto de desesperanza total, cuando los recursos humanos se agotaron, Pablo se levantó y pronunció palabras que solo pueden salir de alguien que ha aprendido a confiar en Dios cuando todo se ve perdido. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo. Pablo estaba en medio de la misma tormenta que los demás, pero su fe le permitió ver más allá del viento y las olas. Su confianza no estaba en la nave, ni en las habilidades de los marineros, ni en las posibilidades humanas. Su confianza estaba anclada en la palabra de un Dios que no miente. Este relato no está en la Biblia solo para contarnos un milagro marítimo. Está allí para enseñarnos que hay momentos en los que Dios no detiene la tormenta, pero sí te da una palabra para atravesarla. A veces, el milagro no es que todo vuelva a estar bien enseguida, sino que sobrevivas con paz mientras todo sigue mal. Dios no libró a Pablo de la tormenta, pero sí lo libró en la tormenta. Y ese mismo Dios que se manifestó a Pablo, se manifiesta a ti cuando más lo necesitas, aunque al principio no lo reconozcas. Jesús mismo experimentó momentos en los que todo parecía perdido. En Getsemaní, el Hijo de Dios sudó gotas de sangre mientras oraba. Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Esa es la oración de alguien que se rinde a la voluntad de Dios cuando no hay lógica humana que sustente el plan. Desde el punto de vista humano, la cruz era una derrota. El Mesías, aquel en quien muchos habían depositado sus esperanzas, colgado entre criminales, muriendo lentamente ante los ojos de una multitud. Y sin embargo, en esa aparente tragedia, Dios estaba desplegando el acto de redención más poderoso de toda la historia. Lo que parecía una pérdida irremediable era en realidad la victoria más grande jamás concebida. Esto nos enseña algo fundamental. El hecho de que no comprendas lo que Dios está haciendo no significa que Él no esté actuando. Muchas veces, su plan se mueve en los márgenes del dolor, la espera y el silencio. Y solo cuando miramos atrás entendemos que nunca nos dejó solos. Uno de los errores más comunes cuando todo se ve perdido es pensar que Dios nos ha abandonado. Pero la palabra lo desmiente una y otra vez. En Deuteronomio 31:8 se nos dice: el Señor va delante de ti y estará contigo. No te dejará ni te desamparará, no temas ni te intimides. Esta promesa no se invalida por nuestras emociones. Aunque sientas miedo, aunque el panorama esté en ruinas, aunque el corazón esté cansado de esperar, esta palabra sigue en pie. Dios no te deja. Aunque la lógica diga que todo terminó, Él aún está escribiendo la historia. José, el hijo de Jacob, también conoció el sabor amargo de la traición, el encierro y la aparente pérdida de propósito. Sus hermanos lo vendieron como esclavo. Terminó en Egipto, lejos de su tierra, acusado injustamente y encarcelado sin esperanza. Pasaron años en los que no hay registro de una intervención directa de Dios, años de silencio, olvido y oscuridad. Pero justo cuando todo parecía definitivamente perdido, Dios lo elevó a lo más alto del reino, convirtiéndolo en el salvador de muchas vidas, incluida la de su propia familia. Génesis 50:20 recoge una de las declaraciones más poderosas de confianza en medio del dolor. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José entendió que el plan de Dios no se interrumpe cuando llega el sufrimiento, sino que muchas veces se ejecuta precisamente a través de él.
El enemigo quiere que pienses que tus circunstancias actuales son tu destino final. Quiere que creas que la enfermedad, la traición, la quiebra, la pérdida o el dolor son señales de que Dios ha dado un paso atrás. Pero no es así. Lo que hoy parece destrucción puede ser la preparación para algo que todavía no puedes imaginar. La confianza en Dios no se trata de entender cada paso del camino, sino de creer que incluso cuando no ves el camino, Él ya ha trazado uno. Como dice Isaías 43:19, He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá a luz. ¿No la conoceréis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Ese es el carácter de nuestro Dios: abrir caminos donde no los hay, generar vida donde otros solo ven muerte. Hay personas que viven años atrapadas en una visión rota de su vida porque en algún punto decidieron que su historia se terminó. Pero Dios no trabaja con lápices, trabaja con tinta indeleble. Lo que Él comenzó, lo termina. Filipenses 1:6 afirma: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La fe no es solo para los días en que todo fluye y las puertas se abren. La fe real se manifiesta cuando todo parece perdido y aún así decides creer. Recuerdo la historia de una mujer que lo perdió todo en cuestión de semanas. Su esposo murió, su hijo enfermó gravemente y su negocio quebró. En medio de la desesperación, solo encontraba consuelo leyendo los salmos una y otra vez. En una noche particularmente oscura, sintió una voz interna que le dijo: yo estoy aquí, aunque no me veas. Esa frase sencilla y sin estruendo cambió su perspectiva. No resolvió todos sus problemas en un instante, pero le devolvió la esperanza. Hoy, años después, tiene un testimonio de restauración que ha inspirado a cientos de personas, pero todo comenzó con una elección: confiar en Dios cuando todo se veía perdido. Cada vez que el caos se levanta, también se levanta la oportunidad de ver a Dios actuar de manera sobrenatural. Si nunca atravesaras desiertos, no conocerías el maná. Si nunca enfrentaras gigantes, no verías caer a Goliat. Si no hubiera hornos encendidos, no verías al cuarto hombre caminar entre las llamas contigo, como sucedió con Sadrach, Mesac y Abednego. Lo que parece la escena final, muchas veces es solo el cambio de acto en la obra que Dios escribe con maestría divina. Tal vez hoy estás atravesando una temporada donde todo se ha salido de control. Tal vez has orado y no has recibido respuesta. Tal vez tus fuerzas se han agotado. Pero hay una verdad que nunca cambia: Dios sigue en su trono y su fidelidad no depende de tus circunstancias. Él no improvisa, Él no olvida, Él no abandona. Y aunque no entiendas el por qué, puedes descansar en el quién. El mismo Dios que levantó a Lázaro, que calmó el mar, que multiplicó los panes y que sostuvo a Elías en medio del hambre, es el mismo que te sostiene a ti, no por mérito tuyo, sino por amor inmerecido. No porque todo esté bien, sino porque Él es bueno incluso cuando nada parece estarlo. Si todo se ve perdido, recuerda esto: tu historia no ha terminado. Dios aún está escribiendo, y cuando Él escribe, lo hace con redención, propósito y victoria. Aún en medio de las ruinas, Él puede levantar algo nuevo. Solo necesitas seguir confiando, seguir creyendo, seguir caminando, aunque sea con pasos pequeños. Porque el Dios que prometió estar contigo hasta el fin del mundo no retrocede. Él permanece, y tú, aunque hoy te sientas débil, estás en las manos de aquel que nunca pierde. Cuando hablamos de confiar en Dios en medio de la pérdida, no podemos ignorar una verdad que se repite a lo largo de toda la Escritura: Dios forja la fe en medio del quebranto. Lo que parece una ruptura, un final, una derrota total, es a menudo el inicio de una transformación más profunda, planeada por Dios desde antes de que la prueba comenzara. En la mente humana, dolor es sinónimo de castigo, de error, de fragilidad.
Pero en el reino de Dios, el dolor es un instrumento. No es una pausa en el propósito divino, sino una herramienta para darle forma. Y cuando todo se ve perdido, cuando sientes que se ha roto lo que te daba identidad, estabilidad o sentido, Dios está trabajando silenciosamente en las capas más internas de tu corazón. El quebranto no es algo que Dios permite por descuido o indiferencia. Es el crisol donde los corazones son refinados. Así como el oro necesita pasar por el fuego para ser purificado, así también nuestra fe es fortalecida cuando atraviesa los momentos más difíciles. En 1 Pedro 1, 6, 7 se dice: ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se manifieste Jesucristo. Este pasaje no solo nos prepara para el dolor, sino que nos revela que hay gloria al otro lado del fuego. La fe no alcanza su plenitud en los días fáciles, sino en aquellos donde lo único que nos queda es creer, aunque todo lo visible se haya desmoronado. La vida de Job representa esta verdad con una claridad absoluta. Su historia no comienza con una desgracia, sino con una afirmación celestial. Dios mismo lo presenta como un hombre íntegro, temeroso de él y apartado del mal. Sin embargo, a pesar de su fidelidad, Job atraviesa una pérdida absoluta. Su salud, sus bienes, sus hijos, todo le es quitado. Su entorno lo acusa, su esposa le insta a renunciar a Dios y él queda completamente solo, sentado sobre cenizas, rascándose con un tiesto. Pero en medio del silencio, de la confusión, del sufrimiento inexplicable, su fe no desaparece. Tiembla, se tambalea, pero no se extingue. Y es precisamente esa resistencia espiritual lo que revela una verdad mayor. El quebranto no cancela la fidelidad de Dios, la revela. La restauración de Job no fue simplemente la devolución de lo perdido, fue el resultado de una fe que aún entre cenizas siguió proclamando: yo sé que mi Redentor vive y al final se levantará sobre el polvo. Job 19:25. Cada persona que Dios ha usado poderosamente en la historia bíblica ha pasado por el taller del quebranto. Moisés fue quebrantado en el desierto después de haber crecido en palacio. Fue allí, lejos del ruido del poder, donde aprendió a oír la voz de Dios. Fue allí donde lo que parecía un fracaso, huir de Egipto, dejar todo atrás, se convirtió en el punto de partida de su verdadero llamado. No fue en los pasillos del faraón donde se reveló su propósito, sino en medio de la soledad, junto a una zarza ardiente. Dios no habla con la misma claridad en los salones de éxito como lo hace en los valles de aflicción, porque en el quebranto se reduce el ruido del orgullo, de la autosuficiencia, y se abre espacio para escuchar con atención lo que Él quiere decir. David también conoció esta escuela. Antes de ser rey, fue pastor, guerrero, fugitivo. Ungido como futuro gobernante de Israel, pasó años huyendo por su vida, escondido en cuevas, incomprendido, traicionado por quienes había servido. La corona no llegó cuando fue proclamada su elección, sino después de un proceso de despojo. En cada episodio de persecución, su carácter era pulido. Y aunque podía haber tomado atajos para apoderarse del trono, decidió esperar el tiempo de Dios. En esos años de quebranto, escribió salmos que hoy son refugio para millones. En ellos no se esconde el dolor, pero tampoco se apaga la esperanza. En el Salmo 34:18 leemos: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Esta no es una frase poética, es una declaración divina sobre dónde se manifiesta más intensamente la presencia de Dios. La confianza verdadera nace cuando dejamos de depender de lo que vemos o sentimos y nos sostenemos únicamente en lo que Dios ha dicho. Y eso se aprende muchas veces cuando todo se desmorona.
El alma humana no se rinde fácilmente. Intenta resolver, controlar, prever. Pero cuando todo eso se cae, cuando las fuerzas se agotan y ya no queda otra opción, aparece la fe genuina. No una fe construida sobre promesas mal interpretadas de éxito y bienestar, sino una fe construida sobre la certeza de que Dios es Dios, aunque el mundo parezca un caos. Romanos 5, 3, 4 lo expresa con claridad. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Esta progresión no es automática. No todos los que sufren maduran, pero los que se rinden en confianza a la obra de Dios en medio del sufrimiento son transformados. A veces se piensa que confiar en Dios es cerrar los ojos al dolor.